Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentar diseño de engranes. Voy a comenzar viendo los dientes estándares para engranes que se usan en la industria, o sea, el tamaño de los dientes. El tamaño de los dientes se puede identificar de dos maneras. Se puede hacer mediante el sistema inglés y se puede hacer mediante el sistema internacional. En el sistema inglés, la medida del diente se conoce como paso diametral, que se define como el número de dientes de ese engrane entre el diámetro del círculo de paso de ese mismo engrane, mientras que en el sistema internacional se le conoce como módulo y se define como el diámetro del círculo de paso del engrane entre el número de dientes del engrane. Las unidades no se mencionan explícitamente, pero en el sistema inglés son pulgada a la -1 y en el sistema internacional, perdón, son en milímetros. En la tabla 10.1 que tenemos aquí a la izquierda, podemos ver los pasos diametrales estándares que se utilizan en la industria. Este es en el sistema inglés. Vemos que un paso grueso se refiere a un diente más grande eh, y un paso fino que tiene un número más grande, podemos ver 20, 24, se refiere a dientes más pequeños. O sea, lo dice el nombre, un paso fino. En la tabla 10.2 tenemos los módulos métricos estandarizados y como ya lo mencioné, es en el sistema internacional. Yo les voy a hablar de la interferencia y el rebaje. La interferencia se presenta cuando el engrane tiene un exceso de dimensiones, por lo tanto, al momento de conjugarse con otro engrane, este no puede girar debido a esa interferencia. Cuando hay interferencia también sucede el rebaje. Esto pasa cuando el engrane se corta. El cortador también infiere con la base de engrane removiendo el material. Este material removido hace que la base del engrane se debilite, puesto que su área transversal disminuye. Demasiado rebaje causa que el engrane falle prematuramente. Esta interferencia y su correspondiente rebaje se evita mediante la eliminación de engranes que tengan muy pocos dientes. Eso se puede calcular con la siguiente fórmula. Número mínimo de dientes es igual a 2 sobre seno cuadrado de teta. Bueno, yo les voy a presentar el tema de formas de dientes de desigual altura de cabeza. A fin de evitar la interferencia de piñones pequeños, se debe modificar la forma del diente en relación con el estándar, aumentando la altura de la cabeza del piñón y disminuyéndola en el engrane. Esto se conoce como engrane de perfil desplazado. Se definen coeficientes para la modificación de cabeza, que son x1 y x2, donde el coeficiente x1 se aplica para incrementar la altura de la cabeza del piñón y el coeficiente x2, que esté negativo, la reduce en la misma actividad la altura de cabeza de cráneo. La profundidad total del diente se conserva igual y el efecto de este procedimiento es desplazar los círculos de paso alejándolos del círculo base del piñón, eliminando la porción no involuta del diente de piñón por debajo del círculo base. Los coeficientes estándar son 0.20 y 0.50, que suma y resta son 25% o el 50% de la altura de la cabeza estándar, respectivamente. Pero se puede recomendar que hay que evitar más de un 25% de incremento de longitud de cabeza en diente de piñón en engranes rectos o helicoidales, ya que eso podría traer desventajas al procedimiento. El límite en este procedimiento ocurre cuando el diente del piñón se hace puntiagudo.
Bueno, posteriormente yo ya les voy a hablar sobre la razón de contacto, la cual se define como el ángulo que forma la dirección del movimiento del seguidor y la línea de acción de la fuerza entre la leva y el seguidor. Y bueno, solamente para hacer hincapié, este estudia lo que es la cinemática, o sea, la velocidad y la resistencia de los engranes, ya que cabe destacar que los engranes con el paso del tiempo, a la hora de usarse, pues esto se desgasta. Y bueno, este tiene como finalidad que a medida de que este parámetro aumenta, la transmisión se hace más silencioso y resistente, ya que la carga se reparte entre una mayor cantidad de dientes durante el funcionamiento. Esta está dada por la fórmula del cociente de MP, que igual a Z, que es la longitud de acción, entre PB, que es el paso de base. Interpretando como la longitud de onda con la suma de raíces, siendo, bueno, o las variables que tenemos que conseguir son los radios de círculo, las alturas de la cabeza, distancia central y el ángulo de presión. Esto se sacaba con anterioridad, pero ahora se sacó con términos en plano del paso diametral. Esto por motivo de que el tamaño del diente era relacionado al diámetro del círculo de paso y no con su propia circunferencia. Por lo tanto, se denominó lo que es la fórmula MP, que es el paso del diámetro, igual a PD, que es el módulo, por lo que es la longitud de acción entre pi por coseno del ángulo, siendo el módulo y el paso del diámetro por las fórmulas que tenemos en la parte derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe destacar que estos engranes, o donde se ocupan más, son los en engranes rectos, donde ocupa un fenómeno que es el punto de contacto más alto de un solo diente, el cual es el proceso del centro de la región de acoplamiento, se da donde la carga aplicada sobre la punta del diente en lugar de su propia punta. Este tiene como característica de que son la razón mínima de contactos de 1.2, y esto por motivos de que el acoplamiento con un par de dientes en cual toma una totalidad de la carga dirigido en el centro de la región de acoplamiento. Ahora les vamos a explicar un ejemplo para que vean cómo se aplica el diseño de engranes. En nuestro ejercicio tenemos un piñón de 19 dientes y paso diametral 6 con un ángulo de presión 20 que es acoplado a un engrane de 37 dientes. Siguiente, por favor. Y determinaremos estos 11 puntos: la razón de engranaje, el paso circular, el paso base, los diámetros y radios de paso, la distancia entre centros, la altura de cabeza y la altura de raíz, adendum y dedendum, respectivamente, la profundidad total HT, la largura C, los diámetros exteriores, la razón de contacto y el nuevo ángulo de presión. Esto solamente si la distancia entre centros incrementa un 2%. Siguiente. Bueno, en el punto 1, para determinar la razón entre engranes, la fórmula es el número de dientes del engrane entre el número de dientes del piñón. 319 nos da 1.947. Para el punto 2, paso circular, la fórmula es pi entre paso diametral. Pi entre 6 nos da 0.524. El paso base se puede obtener con el paso circular por el coseno de ángulo de presión, 0.524 por coseno de 20 nos da 0.492. Siguiente, por favor. En el punto 4, los diámetros y radios de paso, hacemos las fórmulas y para el piñón 19 entre 6 nos da 3.167 pulgadas y entre 2 nos da 1.583 para el radio. Para el engrane es 37 entre 6 nos da 6.167 pulgadas. Entre 2 nos da 3.083 pulgadas para el radio. Y pues bueno, la distancia nominal se saca, la nominal entre centros se saca con la suma de los dos radios. 1.583 más 3.083 nos da 4.667 pulgadas. Y para el addendum y el dedendum se obtiene a partir de esta tabla, que, para esta es la altura de la cabeza es A y la altura de la raíz B. Estos, es lo mismo para paso fino y paso grueso, y las fórmulas 1.0 entre 6 nos da 0.177 para A, y para B 1.25 entre 6, 0.208 pulgadas.
Bueno, para la profundidad total, nos encontramos utilizando la fórmula con el dato que nos da la tabla anterior. Para el paso fino, dado que nuestro paso diametral es 6 y este es menor que 20, utilizamos el paso fino. Entonces, de resultado de altura total tenemos de 0.375. Para la altura es la diferencia entre la altura de la raíz y la altura de la cabeza. Y como resultado la altura nos da 0.042 pulgadas. El diámetro exterior de cada engrane lo sacamos utilizando los diámetros de paso del piñón y el engrane, más 2 veces la altura de la cabeza. Y para el diámetro exterior del piñón tenemos 3.5 pulgadas y para el diámetro exterior del engrane tenemos 6.5 pulgadas. Siguiente, por favor. Para la razón de contacto determinamos a partir de la ecuación que nos platicó mi compañero Cristian, en la cual la razón de contacto es igual a la longitud de acción entre el paso de base. Pero para esto primero necesitamos calcular la línea de acción Z. Esto se calcula utilizando los radios de paso del piñón y del engrane, tanto como el coseno del ángulo de presión, que es 20 grados en nuestro caso. Sustituimos los valores y Z nos da 0.789 pulgadas. Utilizamos este valor junto con el valor del paso de base y nuestra razón de contacto nos da de 1.62. Siguiente, por favor. Finalmente, para encontrar nuestro último o nuevo ángulo de presión, utilizamos la fórmula que aquí se presenta, que es el largo coseno del radio de base entre el radio de paso nuevo. Y para hacer esto, tenemos la siguiente expresión, que el radio de base es igual al radio de paso, por el coseno del ángulo de presión. Esta lo sustituimos en la primera ecuación y obtenemos una nueva ecuación. Cancelando los radios de paso, obtenemos la última ecuación, que es el ángulo de presión nuevo es igual al arco coseno del ángulo de presión, en nuestro caso 20 grados, entre 1.02, y esto nos da un nuevo ángulo de presión de 22.89 grados. Siguiente. Estas serían nuestras bibliografías. Muchas gracias por nuestra presentación.